Ok, listo. Bien, entonces vamos a comenzar refiriéndonos a las proporciones de consumo de tabaco, pero tengamos en mente también algo importante, y es que esta encuesta, una de sus ventajas frente a otras encuestas en el país que indagan acerca de las proporciones de consumo de tabaco, es que tienen presente diferentes formas de oferta o de productos basados en tabaco, desde los cigarrillos tradicionales hasta otros tipos de tabaco que se fuman y también se incluye tabaco que no se fuma, como el rapé, el tabaco de mascar y otras formas. Y esto es muy importante teniendo en cuenta que hoy por hoy tenemos una oferta variada de productos, a diferencia de lo que era hace unos años. Por ejemplo, tenemos cigarrillo electrónico y una forma particular de producto asociado al tabaco que está bastante en boga, que es lo que se denomina el narguile, y que tienen una particularidad de estas formas de tabaco, y es que cuentan con estrategias de marketing social que lo hacen bastante asequible y deseable a la población en cuestión. ¿No se ha podido? ¿Van a traer otro computador? Bueno, esto... a ver si logramos sacar. No, es que la presentación no sale porque no está ampliada. ¿Ya? Bueno, entonces, como les mencionaba, contamos con estimaciones para estas distintas formas de presentación de productos derivados del tabaco. El consumo, y esta diapositiva en particular, hace referencia al consumo alguna vez en la vida, a la exposición, a la experiencia con el tabaco alguna vez en la vida. Tenemos que el 22% de la población estudiada se habría expuesto en algún momento al cigarrillo y que un 15% lo habría hecho a cigarrillos electrónicos. Y vemos que estos otros productos, como el narguile, ya están acercándose al borde del 10% de la población. Tengamos en mente que hoy por hoy el cigarrillo electrónico es la forma de tabaco más usada por adolescentes en países como Estados Unidos. Con respecto a la prevalencia de productos derivados del tabaco en los últimos 30 días, que sería un indicador que nos acercaría más a estimar la proporción de escolares que serían usuarios recurrentes o fumadores activos, tenemos que a cualquier producto de tabaco tendríamos una proporción muy importante, una proporción poblacional relativamente alta del 20%, y del cigarrillo estaría alrededor del 9%, que es muy cercana a la estimación que se hizo en la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar en el año 2016. Con respecto al consumo de cigarrillos por etnia y zona, encontramos esta particularidad a la que ya se refirió también el profesor Fabián, de una cierta mayor proporción entre la población indígena y en el sector urbano, siendo, como ya indiqué, la proporción nacional, la prevalencia nacional, del 9%. En el caso del cigarrillo y del tabaco sin humo, encontramos que por tipo de colegio es mayor la proporción de estudiantes de las escuelas oficiales que se exponen a tabaco sin humo, y no hay diferencias significativas, aunque sí alguna tendencia a un mayor consumo de cigarrillos en las instituciones del sector oficial.
Y con respecto a lo que tiene que ver con narguile y cigarrillo electrónico, encontramos una mayor proporción de uso de esta forma, de estos dispositivos de consumo entre estudiantes del sector no oficial, y no hay una diferencia significativa, aunque sí también una tendencia a que sea mayor en este sector el uso de cigarrillos electrónicos. Veamos algo con respecto a las características de este comportamiento de uso de productos derivados de tabaco en la población escolar. La edad en la que se fumó por primera vez está entre los 12 a los 13 años, sería la edad en que se inicia la práctica de este consumo. Y el lugar donde el escolar fumó en los últimos 30 días sería fundamentalmente lugares públicos, espacio público, seguido del propio hogar. Y en la escuela, por mencionar otro escenario que es de gran interés, cerca del 8%. Mirando esta distribución del uso de estos productos en el espacio público, que como ustedes vieron es el escenario donde más se presenta esta práctica, tenemos que en Bogotá, fundamentalmente, visto como región y también visto como ciudad, es donde más se da el uso de estos productos en el espacio público. Y con respecto a la proporción de escolares que fuman en actos sociales, la encuesta preguntaba por en el lugar donde se dio esta práctica o el tipo de escenario. Encontramos que en Medellín es la ciudad donde más se presenta este consumo de tabaco en actos sociales, y esto que nos da una indicación de un concepto muy propio de estos estudios, que es la pérdida de autonomía de población en estas edades con respecto al hábito de fumar. Quienes manifiestan que a veces fuman o siempre fuman en las mañanas estaría alrededor del 39%. Para efectos de las políticas en salud pública, el asunto del acceso a cigarrillos por parte de esta población y a productos derivados del tabaco es fundamental. Encontramos que prácticamente la mitad de los escolares adquieren los cigarrillos en las tiendas y que un 20% de los escolares que fuman de los escolares en general, consideran que es muy fácil conseguir cigarrillos. La compra a través de un vendedor ambulante, que en Colombia está cercana al 8%, es más alta en Bogotá, cerca a un 13%, y la compra por tiendas, a las que me referí hace un momento, es más alta en la región oriental. Mirando esta disposición de la adquisición por otro de los agentes a través de los cuales los escolares adquieren estos productos, que es por medio de una tercera persona, es decir, alguien que compra estos productos por ellos. Encontramos que esto es más frecuente en Barranquilla. Como ustedes vieron, en algunas ciudades es mayor la compra en tiendas, es mayor la compra por vendedores ambulantes. En este caso, en Barranquilla es más alta la compra a través de una tercera persona, y esto es bien interesante también. Las niñas, los escolares de sexo femenino, tienden a adquirir más los cigarrillos a través de una tercera persona. Los escolares que reportan no tener dificultades para conseguir cigarrillos debido a su edad, digamos,
son en algunas regiones una minoría frente a quienes reportan que sí tienen esa dificultad. Veamos, por ejemplo, que en la región central casi el 67% de los escolares dicen que no tienen dificultades para adquirir cigarrillos debido a su edad. Es decir, que la edad no es un impedimento para la compra de estos productos. Y entre los escolares que reportan no tener dificultades para conseguir cigarrillos, pero por ciudad, vemos que en este caso, en Bogotá, es donde menos se reporta este fenómeno, es decir, donde los escolares dicen que tendrían más dificultades o barreras para adquirir cigarrillos debido a su edad. Como bien saben, las personas que están involucradas con el análisis de estas situaciones relacionadas con el cigarrillo, el fumar y los daños que producen a la salud estas prácticas, la exposición no se da únicamente por el consumo directo de productos derivados del tabaco, sino también por la exposición al hábito o a la práctica de otras personas. Es lo que llamamos humo de tabaco o humo de segunda mano. Y los escolares reportan que en Colombia cerca del 15% de ellos están expuestos al consumo de cigarrillos por alguien en su familia. Y esto es más alto en la región central y más alto en Medellín, además del sector no oficial, aunque el indicador de Colombia es considerablemente más bajo que el promedio mundial. De todos modos, allí hay cifras importantes de considerar desde la perspectiva de la salud pública. En cuanto a la exposición en lugares públicos cerrados, también nos llamaba la atención que son las niñas y adolescentes las que reportan una mayor exposición al humo de segunda mano en Bogotá, en Medellín y en el sector no oficial. En lugares públicos abiertos, otra vez las niñas, en Bogotá, en Medellín y en el sector no oficial. Y en la escuela, 26% aproximadamente de los escolares dijeron que habían observado a alguien fumando en las instalaciones de la institución educativa o en sus inmediaciones, siendo esto más alto también en Bogotá y en Medellín. Con respecto a la exposición al humo de tabaco ajeno, mirando diferentes escenarios de exposición a los que me referí, resumiendo, en los espacios públicos y en los espacios cerrados tendríamos la mayor exposición, siendo muy importante lo que está sucediendo en los hogares y en las escuelas. Ahora bien, si sumamos las diferentes formas de exposición a tabaco ajeno, es decir, la encuesta indaga por estos escenarios, pero también por el transporte público y otros datos que por cuestión de tiempo no incluyo en esta exposición, tendríamos que cerca del 54% de los escolares están siendo expuestos a humo de segunda mano, a humo de tabaco ajeno. Es decir, que mientras las proporciones de uso de cigarrillo podrían ser considerablemente más bajas en esta población, la exposición de todos modos al humo es importante y si consideramos especialmente lo que sucede en las ciudades de Medellín y Bogotá. En lo tocante a la exposición a medidas para prevenir el consumo, la encuesta preguntaba por si ha visto mensajes en televisión, radio, internet. Aquí les estoy presentando la proporción de los escolares que no vieron estos mensajes en televisión, radio e internet. Un 53% no habría o no tendría memoria de haber sido expuesto a estos mensajes de advertencia o estos mensajes que buscan disminuir la probabilidad de contacto con productos asociados al tabaco. En eventos deportivos, cerca del 60%
siendo más las niñas y adolescentes en Cali y en el sector oficial quienes no estuvieron expuestos a este tipo de mensajes en eventos deportivos. Los escolares, además, que no vieron advertencias en cajetillas de cigarrillos, algo en lo que el país ha tenido un avance dada la aplicación del convenio, vemos que son las niñas quienes en su mayoría informan que no han visto advertencias en las cajetillas de cigarrillos y más los niños, niñas y adolescentes del sector oficial. Cerca del 40% de los escolares no recibieron educación sobre los peligros del consumo de tabaco como parte, digamos, de su paquete instruccional o de desarrollo en las instituciones educativas. Esto es más alto en Bogotá, esta omisión es más alta en Bogotá y más alto en el sector no oficial. Ahora, en cuanto a los factores que promueven el consumo, cerca del 10%, el 9,3% de los escolares dijeron que habían recibido un ofrecimiento de un producto por parte de empresas tabacaleras y cerca de un 6% de productos de tabaco sin humo también de empresas tabacaleras, es decir, de una oferta activa por parte de la industria o de los intermediarios del marketing de este tipo de productos a esta población, que valga la pena que siempre tengamos en mente, es población menor de edad. Con respecto a los conocimientos, creencias y actitudes, un 22,7%, cerca de un 23% de los escolares que fuman manifestaron que tendrían intención de abandono en el momento de la encuesta. Solo un 20%. Y en los últimos 12 meses, un 37% estaría interesado o tendría la intención de abandonar el consumo actual. Este porcentaje es más alto en Bogotá y en Medellín. Con respecto a los efectos nocivos del tabaco, a quienes creen que el tabaco tiene efectos nocivos, pero además quienes piensan que es seguro el tabaco o que es fácil abandonar el tabaco, encontramos que cerca de un 14% estima que es seguro fumar tabaco y que es fácil abandonar el tabaco, una proporción cercana al 52% de los escolares. La pregunta se orientaba hacia si es fácil, si consideran fácil abandonar el tabaco una vez se ha iniciado su consumo. Y observemos que un 51% de los escolares en el sector oficial considera que es fácil el dejar el consumo de estos productos. Asimismo, frente a la percepción de los efectos nocivos del humo de tabaco ajeno, un 34% de los escolares considera que el humo de tabaco ajeno de narguilé es perjudicial frente a un 18% que considera que el tabaco ajeno convencional, es decir, de cigarrillos y otros productos más cercanos a su vida cotidiana, es dañino. Es interesante ver que se tiene una mayor percepción de daño frente al humo de narguilé, frente a una percepción de daño bastante menor de lo que sería el humo de tabaco ajeno y convencional, Con respecto a si los cigarrillos electrónicos no causan daño a la salud, que interesa en la encuesta indagar acerca de esto por la
creencia difundida de que el cigarrillo electrónico es una forma de acceso al tabaco que es de menos riesgo, se observa que es mayor la proporción de los niños, niñas y adolescentes de sexo masculino que consideran que los cigarrillos electrónicos no causan daño a la salud. Es mayor esta proporción en Bogotá y en Medellín. Y frente a esta creencia de que el tabaco hace que los jóvenes parezcan más atractivos, los niños, los escolares de sexo masculino, tienden a creer un 15,4% que el fumar los hace más atractivos, y esto también es más alto en el sector oficial. Con respecto a la disposición hacia la norma de prohibir el fumar en espacios públicos abiertos, un 28% de los escolares se manifestó en desacuerdo, en contra de que se prohíba fumar en espacios abiertos, es decir, a favor de que se pueda fumar libremente en este tipo de espacios, siendo mayor esta proporción en Bogotá, en Medellín y en el sector no oficial. Para redondear estos hallazgos, tenemos que decir lo siguiente: viendo estos datos en el contexto nacional, en el contexto de otros estudios, y teniendo en cuenta la historia y los logros del país, hay que decir que la encuesta mostraría o ratificaría que el país se ha beneficiado de la aplicación del convenio marco y de las leyes que lo desarrollan en Colombia. Aún así, la población escolar sigue estando expuesta al tabaco directamente y a través del humo de segunda mano en unas proporciones que vale la pena tener presente. Además, como dije antes, debemos mantener en la mente que aquí estamos hablando no solo de la protección de la salud de la población colombiana, sino además del cumplimiento de unos compromisos de protección de la niñez, porque estamos hablando de menores de edad. La exposición a productos de tabaco alguna vez en la vida puede considerarse relativamente alta, estamos hablando de una proporción por encima del 20%, pero 1 de cada 10 escolares podría ser un fumador activo. Digo podría ser, dada la estimación de consumo en el último mes. Entonces, si tomamos los factores analizados desde una perspectiva ecológica de determinantes de la salud, que es una aproximación que nos es, digamos, familiar en el abordaje de la salud pública, pudiéramos decir que hemos identificado que hay unos factores personales, de la familia, del entorno, que debemos tener en cuenta para poder avanzar en la implementación de las políticas y las medidas tendientes a reducir esta práctica y sus resultados negativos en la población escolar. Por una parte, la edad de inicio de consumo. El análisis que hemos hecho de esta edad nos muestra que no se ha movido de manera importante en el sentido de aumentar, es decir, con los años, si miramos otros estudios, nos encontramos que esta edad se mantiene en unos límites parecidos y que una buena meta desde la perspectiva de salud pública sería lograr que esa edad aumentara para disminuir el tiempo en que esta población está expuesta a estos riesgos. Por otra parte, hay que trabajar en este asunto de que la percepción de que el consumo de tabaco no es nocivo por parte de esta población. Y claro, eso se compagina con la falta de exposición o con la baja exposición a los programas y las medidas preventivas, como lo revela esta encuesta. También hemos visto unas diferencias asociadas al género en cuanto a la adquisición. Si se dieron cuenta, las niñas parecen ser más proclives a la adquisición de cigarrillos y de productos asociados al tabaco por parte de agentes de terceros y a su uso en espacios públicos abiertos y cerrados. Y nos llama la atención este asunto de las altas prevalencias en la población indígena, que pudiéramos decir se asocia con ciertas condiciones culturales que facilitan el acceso de esta población o su familiaridad con los productos asociados al tabaco. Hablando de la familia, llama la atención el consumo del hogar y la exposición en el consumo de los escolares en su hogar y la exposición al humo de tabaco ajeno también en este entorno. Y con respecto al entorno más amplio, al entorno comunitario, en fin, también
valdría la pena reflexionar y actuar más en lo que tiene que ver con la facilidad de acceso. La percepción de que adquirir cigarrillos por esta población es fácil, la venta en tiendas que podría ser un lugar de dispensación, de venta de estos productos que tenga menos control, tal vez, que los supermercados u otras superficies sobre las cuales hay mayor vigilancia, el suministro por parte de terceros, el acceso a cigarrillos electrónicos, que es un asunto al que el país podría prestarle más atención desde el punto de vista regulatorio, y el acceso a narguile, y anoto allí, y otras formas que tienen mercadeo social. Como dije antes, hay formas de mercadeo que parecen escapar de la regulación oficial, la venta de estos productos, su comercialización libre a través de plataformas electrónicas y su posicionamiento como una práctica novedosa, además asociada al esparcimiento, a la rumba, como lo estamos viendo en distintas ciudades del país, que se ofrece, por ejemplo, el uso de narguile en lugares donde se baila y se tienen otras actividades que son recurridas o a las que asisten personas de esta población. Y con eso yo termino dándoles nuevamente las gracias por su atención.